Pues muy buenos días y muchas gracias en primer lugar por esta invitación, también por esta presentación tan amable, Iñaki, y por la ocasión que me da la Caixa de poder estar aquí a reflexionar sobre un tema que nos ocupa, nos ocupará, será central en los próximos lustros en el conjunto de Europa, particularmente también en nuestro país, y que además es un pretexto para presentar esta carta, que además tiene un valor extraordinario, que consiste en dar voz a las personas cuidadas. Por lo general, quienes nos dedicamos a la ética profesional, pensamos siempre en la labor correcta de un profesional, de un cuidador, de un médico, de una enfermera, de un periodista. Pero para ejercer bien esa labor es esencial preguntar al destinatario de la misma. ¿Y usted cómo desea ser informado? ¿Y usted cómo desea ser educado? ¿Y usted cómo desea ser cuidado? Y cuando uno escucha la voz del destinatario, tiene más elementos de juicio, tiene más argumentos para articular una correcta formulación de su actividad profesional. Por eso me parece que es particularmente interesante, a la hora de abordar una ética del cuidar, preguntar al sujeto cuidado cómo desea ser cuidado, qué es lo que realmente valora de un agente que le cuida, qué virtudes, qué aptitudes, qué cualidades son las que el sujeto cuidado subraya. Además, la reflexión me parece especialmente oportuna porque todos los pronósticos, a pesar de que estamos ya muy acostumbrados a poner entre paréntesis muchas perspectivas, pero a pesar de ello, todos los pronósticos indican que el número de personas ancianas será muy elevado en los próximos 10, 20 años y que, por lo tanto, también el número de personas será un subconjunto importante de personas mayores con dependencia, con muy mermada su autonomía funcional y que van a requerir de cuidados y de personas dedicadas a cuidarles. Por lo tanto, esa actividad ya no es menor ahora, no será menor en los próximos lustros, sino que va a ser una actividad central y que ocupará a muchísimas personas, tanto en sentido activo, el que cuida, como en sentido pasivo, el sujeto cuidado, ¿no? Entonces, yo lo que voy a tratar de abordar son los grandes ejes de eso que se ha denominado la ética del cuidar, que es un corriente filosófico contemporáneo especialmente elaborado por mujeres, filósofas, antropólogas, personas que proceden del ámbito de las profesiones de ayuda y que han abordado tipo de corriente filosófica o de filosofía práctica que en Estados Unidos se denomina la caring ethics o la ética del cuidar y que ha tenido un gran eco en el conjunto del mundo, ¿no? Los principales nombres, Carol Gilligan, Brzezinska, Adriana Cabarero, nombres que nos ayudan a pensar en qué consiste eso de cuidar bien a alguien. El cuidar, de hecho, es una actividad que alguien puede considerar muy prosaica. En casa cuidamos de las plantas, o cuidamos de un perro, o cuidamos de un jardín, pero el cuidar perfecto, cuidar excelente, incluye un conjunto de elementos muy plural y, por lo tanto, una complejidad de factores que hay en juego muy relevantes. Si esa tarea es tan esencial, lo va a ser más en el futuro, dedicar tiempo, dedicar talento a pensar cómo hacerlo bien, me parece fundamental. No solo para quienes deben hacerlo, sino porque nadie de aquí puede garantizar que en 5, 10, 20, 30 años no requiera los cuidados permanentes de alguien 24 horas, 365 días durante el año. Entonces voy a intentar identificar algunas de las ideas eje que aparecen en esta denominada caring ethics o ética del cuidar, ¿no? Lo que generalmente aparece como el fundamento del cuidar es la experiencia de la vulnerabilidad.
Digamos que necesitamos ser cuidados porque somos vulnerables. Especialmente hay grados de vulnerabilidad. Naturalmente el neonato, dada su fragilidad constitutiva, su heteronomía, su incapacidad todavía para hablar, para regularse por sí mismo, requiere de unos cuidados mucho más intensos y extensos a lo largo del tiempo que una persona adulta en plenitud de facultades. Pero esa persona adulta en plenitud de facultades también es vulnerable. Partiendo de la idea de la vulnerabilidad, palabra latina preciosa, ¿no? Vulnus herida, ¿no? Por tanto, la capacidad o la susceptibilidad de ser herido. Hay heridas tangibles y hay heridas intangibles. Pero el motivo del cuidar es la vulnerabilidad. Imaginar por un momento que no fuéramos vulnerables. El cuidar no tendría sentido. ¿Por qué cuidar? Es la vulnerabilidad lo que reclama, lo que exige el cuidado. Primero, el cuidado de uno mismo. Eso que los norteamericanos denominan el self-caring, ¿no? Michel Foucault lo denominaba le souci de soi-même, ¿no? El cuidado de sí mismo. Fundamental, puesto que permanecer, subsistir, no es gratis. Uno tiene que asearse, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que respirar, tiene que interrelacionarse. Exige una serie de autocuidados el mero hecho de poder subsistir en el mundo. Pero además está el cuidado del otro, le souci de l'autre, que decía Michel Foucault, ¿no? El cuidado del otro, ¿no? Que exige todo un tipo de intervención en virtud de las características de ese otro. Es distinto si hablamos de una persona que sufre una demencia senil muy avanzada o un neonato o una persona que sufre una discapacidad intelectual o una oligofrenia profunda, ¿no? Tanto mejor cuidas a alguien como mejor conoces la realidad de ese ser humano, su biografía, su contexto, la esfera social que le reduce o que le envuelve, le circunda, que nos permite cuidar más correctamente a esa persona, ¿no? Por lo tanto, la raíz, el fundamento, lo que hace que hablemos del cuidar es la vulnerabilidad. Eso representa que tenemos que ahondar en este concepto porque la tendencia social es a ocultarla, a invisibilizarla. De tal modo que incluso hay una actitud vergonzante frente a la vulnerabilidad, de ocultación. Hay una tendencia a ocultar la fragilidad, la enfermedad, el fracaso, la decrepitud, la heteronomía, la dependencia. Incluso en ocasiones se vive con culpabilidad el hecho de ser dependiente de alguien, ser una carga, ser un estorbo. No quiero serlo para mis hijos. Cuando toda la antropología filosófica nos pone de manifiesto que uno de los rasgos más universales en la condición humana, a pesar de nuestras enormes diferencias, que las hay, es la vulnerabilidad de la condición humana. Por lo tanto, la susceptibilidad a ser herido, la posibilidad de enfermar, la posibilidad de caer, la posibilidad de fracasar y, naturalmente, la mortalidad. Quizá ese último punto es el más cierto en contextos de incertidumbre. Ya lo decía San Agustín, a la certidumbre de la muerte acompaña la incertidumbre del cuándo, del cómo, del dónde y de la razón inmediata que va a generar ese proceso de mortalidad, ¿no? Pero es la certidumbre de la muerte lo que va acompañada de estas incertidumbres. En cualquier caso, el fundamento es la vulnerabilidad. Cuando ese conjunto de autoras, de filósofas, de antropólogas se adentran en la vulnerabilidad, ¿qué identifican? Que la vulnerabilidad tiene múltiples facetas. Hay cuanto menos una vulnerabilidad que tiene que ver con la corporeidad, la fragilidad de los huesos, de los músculos, la fragilidad de ese corazón, la necesidad del bastón, de la silla de ruedas. Todo eso son elementos que tienen que ver con la vulnerabilidad corporal.
La identificamos en nosotros mismos, la experiencia del cansancio, la experiencia de la enfermedad, la fiebre, el agotamiento, la necesidad de descansar, ¿no? Precisamente el cansancio es una epifanía de la vulnerabilidad, es una manifestación de la vulnerabilidad. Pero esa es una forma de vulnerabilidad, la corporal. Esa la compartimos con muchos seres, también otros mamíferos, también otros reptiles, también otros seres que denominamos no racionales en la clasificación clásica, sufren esa vulnerabilidad corporal. Lo que pasa es que de distinto modo. Plinio decía que el ser humano es el más vulnerable de todos, desde el punto de vista físico, que otros seres nacen más equipados, con un determinado tipo de protecciones en su propio ser y con una autonomía funcional mucho mayor al nacer que el ser humano, que requiere de muchos cuidados, atención, protección, hasta que al final no puede, va arrancando su autonomía funcional y finalmente se emancipa, en todos los sentidos que tiene la palabra emancipación, no solo social, no solo económico, también moral, también espiritual, se emancipa del nido de su padre y de su madre, ¿no? Esta es una primera forma de vulnerabilidad, la corporal, que requiere de un abordaje, de una identificación de síntomas, de una atención a ese ser. ¿Cómo se agarra una persona anciana? ¿Cómo se la mete en esa ducha? ¿Cómo se la levanta? ¿Cómo se le hacen y se le practican las curas que tienen que ver con su fragilidad en la misma epidermis, las úlceras? Lo conocen muy bien las personas que están en el ámbito de la gerontología, de la geriatría, de la asistencia a las personas mayores, ¿no? Ese es un capítulo de la vulnerabilidad. Pero hay otras formas de vulnerabilidad que también requieren de ese cuidado, y de un cuidado distinto. La vulnerabilidad mental, el no comprender, el no poder expresarme, el no recordar. La dificultad de recordar ese nombre y ser consciente de la merma de esa capacidad memorística, que a veces se sufre de un modo muy angustiante. Es que no me acuerdo. Yo me acordaba de eso. Y vivo esa situación con un gran dramatismo emocional, ¿no? Eso ya no es vulnerabilidad del cuerpo. Eso tiene que ver con la vida psíquica. La psique también es vulnerable. Uno puede simplemente enfermar, puede deprimirse, puede experimentar una fragilidad en su vida mental, no comprender algo, desubicarse. Como también hay una vulnerabilidad de orden emocional, el sentimiento de abandono, el sentimiento de no ser querido, el sentimiento de estar solo no queriéndolo estar. El gran don Miguel de Unamuno ya distinguía en la soledad dos tipos de soledades, ¿no? La soledad buscada y la soledad obligada, ¿no? Bueno, esa soledad que buscas para desconectar de un mundo extraordinariamente hiperestimulado audiovisualmente, ¿no? Y uno pasea por el Retiro a las 7 de la mañana y toma distancia de su vida. Y otra cosa es la soledad obligada, la del anciano solo en un piso en el Ensanche de Barcelona, del anciano solo en un piso del barrio de Salamanca. Esa soledad que no querría, pero se está quedando solo. Y eso es una vulnerabilidad que no se resuelve con un fármaco, que no se resuelve con una cura aplicada sobre la epidermis. Eso exige la interacción, exige un voluntario o voluntaria, porque generalmente es mujer, que cada miércoles por la tarde le dedica 2 horas de su tiempo y se lo regala. Aquí los tienes. Y esa persona tiene que arreglarse, tiene que arreglar la casa, prepara la merienda. Es el momento que tiene más intensidad vital de su semana. Incluso lo que le aguanta en la vida. Ese contacto, esa interacción. Y ese ejército de voluntarios anónimos que practican ese tipo de intervención simplemente están invisibles en la esfera mediática. Y son lo que sostienen en muchos casos a tantos seres humanos solos que sufren una vulnerabilidad emocional que se llama soledad no buscada. Pero hay una tercera forma de vulnerabilidad, que es la que tiene que ver con nuestros vínculos.
Hay vínculos que te hacen más vulnerable. Y hay vínculos, en cambio, caracterizados por el cuidado, por la ayuda mutua, que te dan más fuerza, más capacidad, que te empoderan. Esa palabra que traducimos del inglés, de empowerment, ¿no? La capacidad de empoderar a alguien, ¿no? Fijaros que es distinto vivir con alguien que confía en ti, que cree en ti y que cada mañana te dice, tú vales, tú tienes dignidad, tú eres alguien y no un objeto, tú puedes. Qué distinto es vivir con alguien así al respecto a alguien que te diga, tú no eres nada, no vales nada, te voy a tratar como un objeto. Lo que hace vulnerable a esta mujer, por lo que generalmente es mujer la que es objeto de ese tipo de maltratos y vejaciones, es esa relación. Es esa relación la que la hace más vulnerable. Luego usted tendrá expresiones psíquicas, incluso físicas, porque puede ser incluso agredida, ¿no? Pero es esa relación tóxica la que genera vulnerabilidad en ese ser humano. Por lo tanto, la calidad de nuestros vínculos, la red que construimos, puede ser una red que genere autonomía, que genere autodeterminación, que empodere a las personas y genera formas de autoconfianza, o puede ser un tipo de vínculos que deshacen, rompen, maltratan, hieren a seres humanos, ¿no? De ahí lo importante del vínculo, del nexo que se establece con el otro. Porque hay vínculos que hieren y hay vínculos que construyen. Y finalmente hay otra forma de vulnerabilidad que es la más, digamos así, metafísica o espiritual, ¿no? La crisis de sentido. Cuando una persona percibe que da igual estar como no estar en el mundo. Nada le llena, nada le colma. ¿Para qué estar? Lo analizamos en el Comité de Ética de la Fundación Sarco Vitae, ¿no? Cuando tratamos un documento que fue la crisis de sentido en el atardecer de la vida. Personas que llegan a la conclusión que no merece la pena vivir. Nada las colma, no hay motivo, no hay razón de ser. Cuando hacen la deliberación y por tanto sopesan pros y contras, la parte de los contras pesa más. Me duele todo, tengo una pensión miserable, tengo que subir 143 escalones cada día, estoy más solo que la una. Tengo que consumir 15 fármacos diariamente. ¿Por qué tengo que aguantar hasta Navidades? Y luego hasta Semana Santa. Y luego otra vez hasta Navidades. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Algún sentido? Entonces nos encontramos en situaciones de crisis de sentido que pueden derivar en formas de semi o depresión y en el peor de los casos en forma de autodestrucción, de autolisis o de suicidio. Tema tabú, imposible hablar de ello, y sin embargo es muy presente, máxime en las ciudades muy masificadas y muy deshumanizadas. Es muy distinto en una comunidad rural. El señor José no ha bajado al bar. ¿Le habrá pasado algo? ¿Ha caído esta noche? ¿Tiene tos? ¿Está constipado? ¿Tiene fiebre? Y se acerca la señora María, la señora Esther, y llaman a la puerta. Y en cambio en algunas ciudades, para empezar Barcelona, nos encontramos con ancianos que mueren y no nos enteramos al cabo de 72 horas, por razones evidentes, ¿no? Esto es deshumanización, esto es ciudades sin corazón. Significa que llegó a la conclusión que no merecía la pena estar más. Esto es un desafío para toda la comunidad. Esto es un desafío de primer orden, porque esto representa una vulnerabilidad espiritual. Igual este señor no tenía tanto dolor como otros. Igual este señor no tenía un problema de vivienda. El problema que tenía es que no sabe ya para qué vivir. Y nadie le ayudó a buscar un motivo, aunque fuera una mascota, para poder permanecer y vivir con algún tipo de sentido o motivación intrínseca para subsistir en su vida. Quien tiene un nieto, quien tiene 2 nietos, quien participa en una asociación, quien descubre que su presencia es útil y no estéril en el mundo, ya tiene una razón. Yo contribuyo a esa organización con mi labor. Yo contribuyo a esa historia colectiva contando la historia de lo que me pasó en la guerra civil y alguien me escucha.
cuando uno tiene la percepción de que lo que aporta sirve para algo a alguien, el fantasma del vacío existencial se desvanece. Esas 4 formas de vulnerabilidad están en la raíz. ¿Y qué es cuidar? Es tratar de abordar estas formas de vulnerabilidad con un objetivo, que es la autonomía, que es el bienestar integral de esa persona, que es que pueda ser lo que está llamada a ser. Hay formas de cuidar que no respetan la personalidad del otro, anulan, sustituyen, se ingieren, colonizan la realidad del otro. Y eso también es muy subrayado en la Caring Ethics. Cuidar de alguien no es proyectar en él lo que yo querría, no es proyectar en él cómo yo querría ser cuidado, sino es cuidarle como él o ella quiere ser cuidado. Y eso tiene que ver con un acto previo y absolutamente imprescindible para cuidar bien, que consiste en escuchar, en ser receptivo. Porque si no hay una tendencia a aplicar los propios patrones de conducta, referentes, valores en el otro, dando por supuesto que el otro va a compartir las mismas prioridades, preferencias y valores que uno mismo. Y sin embargo no siempre es así, dada la pluralidad social, pluralidad cultural, pluralidad religiosa que hay en el conjunto de nuestro país y que además es todavía mucho más emergente que hace 20, 30 o 40 años. Por tanto, es atender esa vulnerabilidad y generar ese proceso de autonomía, de reconocimiento de la persona y de que pueda hacer lo que está llamada a ser. Eso se puede aplicar a una persona mayor, pero también en un niño, ¿no? Los padres cuidamos de nuestros hijos. ¿Y qué significa cuidarles? Significa ayudarles a ser lo que están llamados a ser. No lo que yo querría que fueran. No que fueran lo que yo no pude ser. ¿Desde cuándo cuidar a un niño es tratar de trasladarle a él nuestros sueños rotos? Dado que yo no hice, dado que yo no fui, tú tienes que hacer e ir. ¿Por qué? ¿Desde cuándo yo soy la maleta para que tú puedas meter tus sueños rotos? Cuidar tiene que ver con el respeto al otro y a su objetivo vital, a su proyecto vital. Dado que no lo puede desarrollar solo, porque es vulnerable, requiere de la comunidad, requiere de la ayuda mutua, requiere de una red de complicidades para que pueda ser lo que está llamado a ser. Fíjense en la siguiente hipótesis, ¿no? Imaginen que hoy en el planeta solo hay niños de un día de vida. De los 7.500 millones de seres humanos que estamos en el planeta Tierra, solo hay niños de un día. Nada más. Todos llorando, sentados. ¿Qué pasaría al cabo de una semana? Que probablemente no se escucharía ni un niño. Todos habrían perecido. A no ser que alguno hubiera tenido la experiencia de Mowgli, ¿no? De ser cuidado por animales y protegido y alimentado por una pantera, por un lobo, por una loba y protegido de la intemperie por animales que también tienen capacidad de cuidar y de cuidarse a sí mismos. Pero imaginen que no hay esa posibilidad. El resultado es cero, final de la historia. Ahora imaginen la hipótesis contraria, ¿no? Solo quedan ancianos de 115 años. Nada más. No hay ni un joven, no hay ni un adulto, no hay un adolescente. Ancianos de 115 años en todas las ciudades del mundo. Bueno, igual al cabo de una semana hay todavía muchos. Y al cabo de 5 años, igual quedan 2. Y al cabo de 10, nada, ninguno. Final de la historia. Solo hay historia si hay reconocimiento intergeneracional y hay cuidado mutuo. Es decir, aquella generación que tiene el savoir-faire, la experiencia, lo que ha aprendido, lo transmite a esa que es tan vulnerable para que adquiera su autonomía. ¿Y esa qué hace cuando adquiere la autonomía? Pues da vida a otros y les transmite
eso que ha aprendido para que otros puedan llegar a ser lo que están llamados a ser. Sin ese pacto intergeneracional no hay civilización posible. Y hoy lo que está en crisis es el pacto intergeneracional tácito. Hoy lo que está en crisis es ese pacto. Y la dificultad será cómo cuidar de el gran número de personas dependientes, teniendo en cuenta el coste económico, el coste emocional, la casa vacía, la corresponsabilidad pública de hombre y mujer y además el descrédito extraordinario de la figura del cuidador y del cuidador informal, ¿no? Lo que significa que es esencial dotar de significado esa actividad. Tratar de mostrar que es una especie de lujo, salida por la tangente, una actividad accidental en la condición humana. No, es fundamental, fundante. Si no eres cuidado, no sobrevives. Y aún así, deberás seguir siendo cuidado a lo largo de tu vida. Porque tu autonomía funcional es provisional, relativa y circunstancial. La autonomía que yo ahora dispongo es circunstancial, puede cambiar la circunstancia y ser heterónomo de aquí 2 semanas, o una hora. Es relativa, no es absoluta. Y además depende mucho de mis estilos de vida. ¿Usted cómo come? ¿Usted qué hábitos tiene? ¿Usted cómo trabaja? ¿Usted cómo circula y a qué velocidad? ¿Y usted cuando se sube a una moto se pone casco? Los estilos de vida también pueden hacernos más vulnerables o menos vulnerables. De ahí la importancia que tiene esa pedagogía de la vulnerabilidad en todas las instituciones educativas. Porque lo que ocurre es que el adulto sabe que es vulnerable, porque ha tenido contactos con su vulnerabilidad. Ha enfermado, ha visto cómo moría un ser humano, su íntimo amigo del patio de colegio a los 43 años de cáncer, y se da cuenta que esto no es un juego, que aquí se sufre y se muere, y también se goza y se ríe, pero se sufre y se muere. Y por lo tanto, no es una novedad para él la vulnerabilidad, pero para el que empieza a vivir en el teatro del mundo, es muy fácil que no adquiera esa conciencia del riesgo que tienen determinados estilos de vida, ¿no? De velocidad, de consumo, de formas de interacción que le hacen mucho más vulnerable, ¿no? De ahí la importancia que tiene esa ética pública del cuidado y esa pedagogía de la vulnerabilidad en los ámbitos educativos. Voy a la fase final y me voy a referir a 3 elementos que están muy persistentemente expresados en esta corriente denominada la ética del cuidar, que también en nuestro país tiene excelentes representantes, ¿no? El valor de la mirada. ¿Cómo miramos al sujeto que cuidamos? La mirada nunca es neutra. Hay miradas que desafían, hay miradas que desprecian, hay miradas que animan, hay miradas que simplemente desprecian y hay miradas que son miradas de terror, de estupefacción, ¿no? Si uno observa un conjunto de fotografías de miradas de niños en campos de refugiado, esa mirada habla, casi diría grita. De hecho, Emmanuel Levinas lo expresa muy bien, ¿no? Cuando dice que el rostro grita, le visage appelle, grita, te conmueve. ¿Cómo miramos al sujeto que cuidamos? Hay quien le mira a veces simplemente como una nube de necesidades, como un amasijo de necesidades. A veces miramos así a los alumnos, o miramos así a un enfermo, o miramos así a una persona que sufre una discapacidad, o miramos así a una persona anciana que empieza a tener muchas lagunas, como un ente de necesidades. Y es verdad que todo ser humano tiene necesidades, precisamente porque es vulnerable, es un ser carencial, Heidegger diría un ser indigente, ¿no? Que requiere, que necesita, ¿no? Bien. Y luego podríamos hablar de tipos, pirámides, hay tantas, ¿no? Henderson, Simone Weil, Martha Nussbaum, hay tantos cuadros de necesidades. Pero solo miramos necesidades en él, carencias. O hay otra mirada que ve capacidades.
posibilidades, potencias, el lenguaje aristotélico, ¿no? Veo lo que puede hacer, puede hablar, puede reír, puede bailar, puede abrazar, puede gozar de esa música. Les haré una pequeña confesión. Mi madre sufre una enfermedad, que es una demencia senil, ¿no? Por lo tanto, esta experiencia no la vivo como un profesor que sale de una biblioteca y después de hacer un estado de la cuestión expone los grandes ejes. Mi contrastación empírica es semanal y además con mi madre, ¿no? Dices, es verdad, no puede hacer todo eso que hacía, es verdad. No puede llevarla a casa, por ejemplo. Constatación, manifestum est, dirían los clásicos, es manifiesto. Sin embargo, puede gozar de una música, puede gozar de la poesía leída, puede gozar de una tarde en un parque, que no se acordará de nada. Bueno, ¿y el valor del instante? ¿Y el valor del momento? ¿Y el valor que por sí tiene ese instante, esa comida, ese pájaro, esa música, esa sardana que todavía puede bailar? Que no tiene valor eso. Por lo tanto, hay la tendencia a ver solo necesidades, es una mirada sesgada. A veces nos pasa a los profesores, no saben escribir bien, no se expresan bien, parece mentira la destrucción drástica que ha hecho la ESO, madre mía. Bueno, pero ¿qué capacidades tienen? Este chaval puede hablar inglés, puede finalmente ejercer correctamente como lampista, puede hacerlo. Esta es la segunda mirada. Esta segunda mirada es esencial en ese tipo de colectivos que denominamos grupos vulnerables, que a veces hay una mirada paternalista que infravalora y esa mirada determina la acción. Cuando uno mira algo y lo mira de un modo, actúa coherentemente con ese modo que ha mirado. En cambio, cuando uno ve posibilidades, es capaz entonces de ponerse en acción y hacer algo. ¿Qué pasa cuando uno ve capacidades en ese colectivo que llamamos discapacitado o minusválido? Todo tipo de terminología, a veces eufemística, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer? Pues ver sus capacidades. ¿Puede trabajar? Sí. ¿Puede trasladarse ya de su casa a el lugar de trabajo? Sí, que lo haga. La vamos a ayudar y luego lo podrá hacer. Y luego hay otro tipo de mirada, la que ve solo necesidades, la que es capaz de ver capacidades, y hay una mirada que voy a reivindicar, que es la que ve sujetos de derecho. Y me quiero centrar en eso porque es esencial en la ética. A veces solo vemos un amasijo de necesidades, gasto público, gasto, gasto, gasto. A veces vemos capacidades, es interesante constatar uno y otro. Hay necesidades y hay posibilidades en todo ser humano, pero lo que hay siempre, independientemente del número de necesidades, intensidad de necesidades, gravedad de necesidades y extraordinarias posibilidades que pueda tener en ese sujeto a nivel musical, científico o literario, lo que hay siempre es un sujeto de derechos. Y eso limita mucho nuestra intervención y, por otro lado, exige una serie de actitudes frente a alguien que es un sujeto de derechos. Es distinto relacionarse con un objeto que carece de derechos que con una realidad que consideramos subjectum, por lo tanto, alguien que tiene derechos. ¿Qué derechos? Los derechos universales. Aunque él no lo sea consciente, aunque haya olvidado que tiene derecho a un trato equitativo, a una vivienda, a la educación, a la dignidad, aunque no sea consciente de su ser sujeto de derechos, lo es. Como lo es un recién nacido. Tampoco lo sabe que tiene derecho a la vida o que tiene derecho a la educación, pero de hecho lo tiene. Y eso significa ser sujeto de derecho, que le reconocemos una serie de prerrogativas que exigen al cuidador una autolimitación, es decir, una ética fundada en el respeto. En cambio, cuando uno trata con un objeto, no tiene esta exigencia moral de la respetabilidad. Puede que lo respete mucho porque es suyo, porque es muy valioso, porque tiene un valor simbólico, porque es muy caro, o puede que no lo respete.
Son tres miradas. Esta tercera me parece básico, fundamental, especialmente en contextos de precariedad económica, especialmente en contextos de precariedad social. Todo ser humano tiene el derecho a ser cuidado integralmente. Y no puede ser que este derecho solo lo pueda ejercer ese ser humano que tenga recursos económicos para poder garantizarlo. Y ese es un riesgo más que visible, más que real, que se puede producir y que ya se está produciendo en nuestro contexto. Por tanto, si es sujeto de derechos, y eso es algo que constatamos, difícilmente alguien lo cuestionará, si es un sujeto de derechos, requiere también el trato equitativo y no discriminatorio, lo cual exige una gran imaginación y una gran capacidad de transformar el modelo y el paradigma de distribución de recursos públicos que hasta el presente nos ha legitimado. Sujeto de derechos, sujeto de capacidades, sujeto de necesidades. Y la última idea final. He centrado mucho mi reflexión respecto a la ética del cuidar en la persona. Pero en la Caring Ethics hay tres niveles. Hay el cuidado personal, hay el cuidado institucional y hay el cuidado sistémico. Tres esferas. Y además están interrelacionadas. Lo pondré con un ejemplo, ¿no? Cuidado de la persona depende mucho del cuidado de las instituciones. Hay instituciones que se quiebran, que se rompen, que hay tal nivel de saturación, hay tal nivel de precariedad que los profesionales que están en esa institución no pueden cuidar dignamente. Si no pueden cuidar dignamente porque las lógicas institucionales son perversas, el resultado final es que el sujeto cuidado está mal cuidado. Esperas, lentitud, dejadez. Por tanto, el cuidado de la persona individual tiene que ver con el cuidado de las instituciones y, por lo tanto, con los recursos que tienen las instituciones para cuidar bien. Muy frecuentemente los profesionales de las denominadas profesiones de ayuda, ¿no?, las que denominamos las helping professions, ¿no?, se lamentan. Yo querría cuidar mejor, querría dedicar más tiempo. Creo que además, honestamente, debería hacerlo, pero la lógica institucional hace imposible que yo pueda atender dignamente a esas personas y a sus familias. Por tanto, no basta con cuidar la persona, con darle instrumentos para el autocuidado, tiempos, formación, respiros. También hay que cuidar a las instituciones que cuidan. Y eso significa políticas del cuidado de las instituciones. Hay la Caring Ethics, pero también hay la Caring Politics, las políticas que se fundan en el cuidado de las instituciones que cuidan a personas. Y luego está el sistema. El sistema también es frágil. Pensemos en el sistema democrático, que no tiene 1000 lagunas, 1000 fragilidades, que reconocemos especialmente quienes somos militantemente democráticos, ¿no? Es que el sistema es frágil también, porque está constituido, articulado, tejido por seres humanos que lo son. Luego, si el sistema, en este caso que consideramos valioso, es frágil, significa que debe ser cuidado, que debe ser atendido. O el sistema del estado social del bienestar, ¿no? Un sistema frágil, enormemente frágil. Tan frágil que no tenemos ninguna garantía que en 20, 30 años pueda subsistir como lo conocemos. Y sin embargo estamos convencidos que querríamos legarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos. Y además sabemos que es un invento que, además de ser frágil, es muy único en el mundo. Yo les digo a mis alumnos en la universidad, coge un dardo y tira el dardo en el globo terráqueo, al azar. Verás dónde va, agua, en efecto, el planeta azul. Vuelva a intentarlo. Será muy difícil que vaya a un lugar donde haya un estado del bienestar. Muy difícil, extraordinariamente difícil. Por tanto, eres un afortunado. Luego, cuida eso que te han legado. Vela para que puedan otros, después de ti,
poder gozar también de una educación universal y gratuita, de un servicio social universal y gratuito, de una asistencia sanitaria universal y gratuita, de una seguridad pública y no una seguridad privada a golpe de talonario. Cuídalo eso, porque tiene un valor extraordinario. Los sistemas son vulnerables también, como las instituciones y las personas. Por tanto, la reflexión ha ido de lo micro a lo macro, pero no quería mostrar que al final lo que pasa a pie de cama, lo que pasa en un piso de Madrid, lo que pasa en una familia de Vallecas, tiene que ver con lo que pasa en las instituciones y lo que pasa en el sistema. Y del mismo modo que hay sistemas que requieren ser cuidados, el sistema democrático, el sistema del estado del bienestar, hay sistemas que, en lugar de cuidar a las personas, las destruyen. En lugar de cuidar por los más vulnerables, destruyen a los más vulnerables. Por tanto, hay sistemas económicos, hay modos de concebir la organización social que, en lugar de generar marcos de coexistencia pacífica, lo que genera es discriminación y desigualdad, ¿no? Por tanto, celebro enormemente que se publique esta carta a partir de la voz de los mismos sujetos cuidados, que eso pueda contribuir a enaltecer y a dar dignidad a las miles de personas que cuidan anónimamente y que crea un estado de opinión favorable a la reflexión sobre la ética del cuidar y también, como ya he dicho, la política del cuidar. Muchas gracias por la atención.